Mi nombre es Cindy Stephanie Puerta Galeano, soy estudiante del programa de Comunicación Social de la UNAD. Pertenezco al curso de Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano y hoy vamos a hacer una ponencia sobre la problemática de riesgo social, el conflicto armado en Colombia. Para hacer una contextualización sobre la problemática de riesgo social, el conflicto armado, hemos trabajado en actividades anteriores sobre una descripción de la misma que nos da a entender que durante la historia el conflicto armado en Colombia ha sido un problema grave para la nación que de una u otra manera nos ha involucrado y perjudicado en el desarrollo de la sociedad. La memoria histórica frente al conflicto tal vez permita entender el porqué de los juegos violentos de los diversos grupos al margen de la ley, pero sobre todo entender y revivir el dolor, la desesperación, la angustia, sus víctimas en las épocas de violencia de nuestro territorio. Nos da a entender entonces un poco que desde los procesos violentos, Colombia ha sido uno de los países más afectados con cada uno de los grupos al margen de la ley que se han venido presentando y que ha generado fraccionamiento dentro de los territorios. Son muchos los territorios que han sufrido sobre la violencia, específicamente los que son más vulnerables por la pobreza, por su economía, por los tipos de riesgos en los que se enfrentan, por el tipo de cercanía al que se encuentran a una población un poco más desarrollada y por los grupos étnicos. Son territorios que han generado grandes diversidades en cultura, grandes diversidades en desarrollo, en educación, pero que se han visto fraccionados y han visto problemáticas de violencia con cada uno de los grupos al margen de la ley que generan asentamientos en sus territorios. Dentro de una ubicación geográfica del problema de riesgo social podemos encontrar unos ítems principales en donde hacemos referencia. Sabemos que la problemática de riesgo social nos estamos enfocando principalmente dentro del área colombiana, pero este trabajo fue realizado en el departamento de Antioquia. Desde una parte económica podemos ver que se identifica lo económico porque entre sus procesos productivos los grupos al margen de la ley decidieron o generaron diversidad de pensamientos, generaron procesos de desarrollo dentro de la conveniencia de cada grupo al margen de la ley, generando una exclusión para la comunidad, es decir, que apartaban a la comunidad de los procesos productivos que les generara para ellos ingresos económicos. Desde lo político se pudo ver que a nivel la problemática ha generado grandes enfrentamientos entre las partes políticas porque algunos de ellos por medio de la corrupción generaron como su contraparte en los procesos violentos y algunos hacían parte de ellos. Entonces en el tiempo de la violencia, de la guerra, de todos los enfrentamientos violentos, también se encontraron que la parte política hacía parte de estos procesos y generaban también como el tipo de violencia y enfrentamiento entre ellos. Desde la parte social encontramos que las comunidades son las principalmente afectadas por los enfrentamientos entre los grupos y que cobraban como más vidas inocentes dentro de esa parte de violencia. Se podía identificar que en los grupos, las comunidades y la sociedad era el principal fuente para la creación de cada uno de los grupos al margen de la ley. Las comunidades y las sociedades más alejadas eran las principales fuentes de asentamiento para que los grupos al margen de la ley fueran a sus territorios y generaran como desde allí sus procesos de violencia. Desde lo educativo y lo cultural se encuentra que los niños y los jóvenes generaban proceso de deserción de la escolaridad, no terminaban sus estudios y se iban a ser parte de los grupos al margen de la ley. Ellos eran llamados por estos grupos generando como atracción a ellos con actividades violentas, con actividades que les podría generar ingresos económicos y que para los jóvenes y los niños era como más llamativo y dejaban su parte escolar. Con lo cultural se encontraba que los procesos que se fueran desarrollando en ese entonces no iban a tener gran impacto, puesto que los jóvenes, los niños y los mismos adultos presentaban el temor por generar o ser parte de esas actividades culturales.
Desde lo local entonces se encuentra que las comunidades estaban perdiendo la seguridad por ser parte de la misma comunidad, por salir a las calles, por generar actividades, por ser pues como la sociedad principal. Tenían el temor de realizar grandes procesos que pudieran generar para ellos productividad, que pudieran generar cultura y educación, y que no se podían desarrollar por el temor a los grupos al margen de la ley. Desde lo nacional se encuentra que entonces los procesos de violencia habían recibido un 70% pues como de pérdida de las actividades delincuenciales, pero que se fueron generando otras actividades dentro de los mismos territorios más alejados, como era la extorsión, como eran las muertes violentas, como se generaban las desapariciones forzadas, otras actividades pues que se fueron desarrollando. Y desde lo internacional se cuenta que se habían realizado pues unos procesos para obtener la paz, pero los procesos quedaron en un stand-by porque no hubieron acuerdos, no se generaron diálogos y una pérdida pues como del conocimiento de los territorios más vulnerados y afectados por este tipo de actividad. Los actores que de la sociedad se vieron involucrados en los procesos violentos y en el conflicto armado encontramos en su primera medida las pequeñas, medianas y grandes empresas de los sectores productivos que fueron afectados por los grupos al margen de la ley en temas de extorsión, en temas de desaparición y en temas de corrupción. Los grupos al margen de la ley llegaban a las comunidades más vulnerables donde se generaba productividad como carbón, petróleo, producción agrícola, todas esas actividades, y generaban pues como querían para ellos gran parte del negocio. Entonces eran uno de los actores más vulnerables en el momento y que generaban pues como pérdidas económicas para los territorios. Dentro de las comunidades se genera en la parte política que los actores políticos trabajaban por la paz, como los personeros, los alcaldes, los gobernadores, los concejales, que tenían como en sus intenciones políticas generar procesos de paz, pues eran altamente atacados por los grupos al margen de la ley y eran pues también vulnerables a este tipo de actividades. Las comunidades más vulnerables en estos casos vienen a ser las que tenían menos riqueza, las comunidades indígenas y las comunidades de territorios más lejanos en temas de productividad agrícola. Los niños y los jóvenes también fueron actores principales en esas actividades y ellos pues también se vieron afectados porque eran reclutados, eran desaparecidos o se los llevaban pues a la fuerza para generar procesos de violencia y eran entrenados pues para estas actividades. Los impactos sociales en la comunidad que se fueron desarrollando mediante esta problemática de riesgo social se pudieron evidenciar en gran medida el dolor, la desesperación y la pérdida de los territorios que se vieron en cada una de las comunidades. Se encontró que los grupos al margen de la ley fueron los principales actores para que se fraccionaran cada una de las comunidades a las cuales fueron llegando, generando actividades de violencia. Las comunidades obviamente estaban presentando temor, decidían dejar sus territorios, irse a otros territorios sin nada y volver a comenzar de nuevo, lo que generaba un desplazamiento forzado en cada una de las comunidades. Entonces son impactos que desde las comunidades se fueron desarrollando, evidenciando y que el gobierno nacional empezó a visualizar para generar procesos de acción. ¿Cuáles eran esos procesos de acción? Empezar a generar diálogo en las comunidades, que se presentaran procesos de paz en el territorio y se pudieran evidenciar grandes procesos para generar una vinculación del proceso de paz con los actores vulnerables. Al principio fue difícil, según las investigaciones, generar pues como acercamientos con las comunidades, puesto que se evidenciaba pues que las comunidades no querían repetir la historia, contar la historia, ni remover el pasado que les pudo haber generado algún tipo de desplazamiento, de dolor, de sensibilidad. Entonces los impactos que más se vieron dentro de la zona se generó dentro de lo económico, dentro de lo político y dentro de lo social.
puesto que Colombia aún no tenía procesos de paz que distinguieran un poco quiénes eran los territorios vulnerables, cómo se podían desarrollar esos territorios y que se pudieran generar planes de acción para trabajar por esos territorios. Dentro de las causas que presenta la problemática de riesgo social investigada, encontramos que se encuentra un deterioro y una pérdida de recurso productivo de la localidad, que se genera un respaldo por medio de la corrupción en la parte política, que se genera una fragmentación del territorio desde la parte social, que se genera vandalismo y grupos al margen de la ley conformados por otros grupos desde la parte de educación y cultura, que se generan control total del territorio por parte del gobierno pues local, que es donde empieza a hacer sus planes de acción y mitigación, y donde se encuentra pues que desde el gobierno nacional se puede ver el abandono por el mismo gobierno por generar proyectos, planes de acción, de inclusión y de generar pues actividades productivas para desarrollar un proceso de paz. A nivel internacional, los territorios no eran reconocidos como actividades de procesos de paz ni como actividades violentas, y no se generaban pues actividades de planes de acción. Fue allí cuando Colombia, desde la época de 1968, a partir de ahí se fueron generando procesos de paz, se fueron reconociendo que los grupos al margen de la ley y los grupos violentos que generan conflicto armado en Colombia empezaron pues como a reconocerse, y es donde internacionalmente se evidenció que Colombia sí necesitaba de unos procesos de paz y de una generación de procesos de paz con los conflictos armados. Esta problemática se manifiesta desde la época en que los grupos al margen de la ley comienzan con los procesos de guerra, muerte, violencia en los territorios más vulnerables del país, siendo esta la localidad una de las más frágiles, donde los procesos de guerra y violencia se tomaron la comunidad para generar terror, muerte, dolor de sus habitantes. La problemática del conflicto armado se manifiesta en la forma en cómo la comunidad empieza a fraccionarse y convertirse en los puntos débiles para los grupos al margen de la ley, dejando los procesos de crecimiento, desarrollo y procesos en pérdida para la comunidad afectada. El municipio de Amagá tuvo entre la época de 1993 y 2004 procesos de muerte que generaron grandes fraccionamientos del mismo territorio. Los grupos al margen de la ley, como lo era el ELN, en ese entonces la guerrilla, fueron principalmente los actores que tuvieron asentamientos dentro de este municipio, generaron procesos de violencia, desapariciones forzadas, cobraron víctimas que no tenían nada que ver con los grupos al margen de la ley, eran inocentes, y que generaron pues como grandes víctimas a nivel departamental. De ahí nace pues como una corporación que se dedica a generar el reconocimiento de los procesos de víctimas, y están hasta el momento generando procesos de acción para que esas víctimas tengan el reconocimiento que a nivel nacional se puede estar desarrollando. Dentro de las alternativas de solución que se pueden plantear tenemos unos ítems fundamentales. Dentro de la parte económica sería legalizar las empresas, en este caso en este territorio serían las empresas mineras ilegales, generar el proceso de legalización para que puedan trabajar formalmente dentro del territorio y puedan generar procesos de empleo a las comunidades vulnerables, que en este caso se encuentra la minería en los territorios más alejados fuera del casco urbano del municipio. Entonces sería legalizar esas empresas para generar productividad en el caso de la minería y poder generar un desarrollo económico total para el municipio. Desde la parte de política se puede generar una regulación de la participación y las hojas de vida de los gobernantes. Es estudiar quiénes van a ser nuestros gobernantes, generar un proceso de investigación dentro de la participación política y el campo que ha generado para que pueda ser un buen actor y pueda participar dentro de nuestro proceso político y se genere como gobernante. Dentro de la parte social se puede generar inclusión
de las comunidades vulnerables y ser un poco más recursivos en ese proceso. Entonces es reconocer esos territorios que son vulnerables, que tienen grandes problemáticas a raíz, y que el municipio pueda generar procesos de recursos para que esas comunidades puedan ser incluyentes dentro de la sociedad. Dentro de los planes de acción de la parte educativa y cultural se pueden generar procesos para fomentar que los niños, los jóvenes y los adultos puedan participar de actividades locales y también departamentales en procesos y temas de educación y cultura. En la parte nacional y en la parte local se puede generar estrategias de crecimiento y desarrollo desde los territorios con los procesos de paz y generar formas incluyentes a las comunidades vulnerables en formación económica, política y social, que serían como que el gobierno local y el gobierno nacional unieran actividades, unieran participaciones y generaran entre todos un movimiento para generar pues como el desarrollo y crecimiento de los territorios en tema de procesos de paz. Y desde la parte internacional generar participación, acción de los planes incluyentes de los territorios vulnerables, donde se reconozca, 1, el territorio vulnerable, 2, los procesos de violencia que se han generado dentro de ese territorio, 3, quiénes son los grupos al margen de la ley que están generando procesos de violencia dentro de esos territorios, y 4, cuál sería el plan de acción para generar el proceso de paz dentro de ese territorio. ¿Cuál es la incidencia del sistema mundo y de la globalización en la emergencia de la problemática de riesgo social que ha venido trabajando y pese a que pertenece a un problema de ámbito netamente local? Según la pregunta que nos plantea el curso, se puede decir entonces que en el ámbito local el sistema mundo y la globalización se muestra como un proceso de desarrollo y trabajo conjunto con las organizaciones que son parte de los grupos al margen de la ley y el gobierno nacional e internacional. Un proceso de diálogo que tiene como fin encontrar la firma de paz. Los diálogos que hasta el momento se han tenido y trabajado han permitido que el mundo sea testigo de los avances positivos que han logrado con los grupos al margen de la ley. Y la desmovilización, el cese de fuego, la recuperación de territorios, la inclusión de los actores de la problemática con la comunidad y otros procesos que han sido parte de este desarrollo y han permitido que trabajen en conjunto y se encuentren alternativas de solución para hacer territorios sanos que progresen en sus mismas ideales y ser comunidad unida. Cómo el análisis de esta problemática nos permite pensar en la generación de pensamiento propio y nuevas categorías teóricas pensadas a partir de nuestros propios conceptos. Entonces, desde mi propio concepto puedo encontrar que en la realización de esa actividad la problemática elegida me permitió generar un pensamiento más amplio de las grandes problemáticas que ha tenido el país y que aún sufre sus consecuencias. Las sociedades día a día dan a conocer la verdadera historia de dolor de cada uno de los actores violentos que se presentan. Basta con ver las noticias nacionales y darse cuenta que estos procesos de violencia no han terminado y siguen afectando los territorios. Es como mirar cómo nuestro territorio aún sigue afectando y que los procesos que se vienen desarrollando todavía no han generado una actividad completa. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como futuros sociólogos en las comunidades locales en las que estamos inmersos en razón de solución de dicha problemática social? Aunque el problema en el que me encuentro desarrollando dichas actividades es la comunicación social, la investigación sociológica me ha permitido ampliar la forma de investigar y conocer las comunidades, sus afectaciones, sus miedos, sus historias, su dolor y su resignación por ser territorios fragmentados y abandonados. Han permitido que se genere en primera instancia una concepción social sobre las verdaderas problemáticas que se están afectando en nuestros territorios y la forma en cómo somos parte de una misma comunidad que está siendo ignorada por nuestros mismos integrantes de la comunidad y por nuestra actividad local gobernante.